Millonario se queda helado al ver a su ex empleada con una joven que es su hermana. La música suave llenaba el aire de la gala benéfica. Las luces centelleaban sobre los rostros pulidos de los asistentes, reflejando el lujo que rodeaba a Alejandro, un hombre que había construido un imperio financiero invencible. Su traje de diseñador, que ajustaba a la perfección su figura atlética, parecía brillar tanto como su reloj de oro. Sonrisas en sus labios. Se movía con confianza entre empresarios e inversionistas, todos admirando al millonario del momento. Pero en el fondo, algo lo inquietaba, una sensación de vacío que no lograba comprender del todo. De pronto, su mirada se detuvo en una figura que lo hizo sentirse como si el mundo se detuviera. Clara, su ex empleada, cuya sonrisa lo había cautivado años atrás, ahora aparecía radiante, vestida con un vestido negro que abrazaba su figura y resaltaba sus ojos. Pero no estaba sola. A su lado había una joven, ligera y enérgica, que lo miraba con curiosidad. Era Eva, la hermana menor de Clara, de quien nunca había oído hablar. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Clara lucía diferente, más segura, tal vez más feliz. El aire se tornó denso, y él sintió que le costaba respirar. Un nudo se formó en su garganta, mientras sus pensamientos volaban miles de millas. ¿Por qué no había oído hablar de ella antes? Algo en la mirada de Clara le decía que había más bajo la superficie, un secreto que podía cambiar todo lo que había construido. La risa de Eva resonaba, atrayendo sonrisas de otros invitados, mientras Alejandro se debatía en su confusión. Se acercó, el corazón palpitando con fuerza. Podía sentir los murmullos a su alrededor, los rostros sorprendidos que los observaban, a los tres. Alejandro, dijo Clara con un tono cordial, pero su expresión contenía una mezcla de sorpresa y temor. Era como si un antiguo acto, un rayo del pasado, había regresado para atormentarlo. Hola Clara, ¿y esta es? Alejandro se detuvo, temiendo conocer la respuesta. Eva, mi hermana. La voz de Clara sonó suave, casi como un susurro. En ese instante, él sintió que toda la elegancia de la gala se desvanecía. Detrás de la sastrería impecable y la ostentación brillante, Alejandro era un hombre quebrado por su pasado. Él sabía que las decisiones que había tomado tiempo atrás lo habían llevado a donde estaba, pero ahora, con el rostro de Clara frente a él, comenzaba a cuestionar si esas decisiones eran realmente correctas. Las miradas curiosas lo siguieron mientras él retrocedía un paso, incapaz de procesar esa nueva realidad. ¿Qué significaba aquel encuentro? Las palabras de un antiguo amor fluyeron en su mente, mientras el murmullo de los invitados se intensificaba. Los ojos de Eva brillaban con una mezcla de inocencia y desconfianza. ¿Alguna vez me has contado sobre ella? Alejandro se atrevió a preguntar, y el simple hecho de haberlo dicho hizo que la sala pareciera más pequeña. Cada palabra parecía pesada, personalizada para aplastarlo. Hubo razones, murmuró Clara, evitando su mirada y mirando a su hermana. En medio de la lujosa gala, una sombra oscura se cierne sobre Alejandro, un secreto que podría desmantelar su vida meticulosamente diseñada. El aire era electrificante. Alejandro se sintió atrapado, suspendido entre su pasado y su futuro incierto. La revelación de aquel vínculo oculto podía alterar todo: su fortuna, su legado, su esencia. Con el corazón latiendo desesperadamente, se preguntó si estaba dispuesto a seguir adelante, a arriesgarlo todo, justo cuando estaba a punto de desmoronarse. Todo en esa escena prometía un giro inesperado que podía cambiar sus vidas para siempre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El instante se detuvo. Alejandro sentía el mundo girar a su alrededor, y el aire pesado de la gala le oprimía el pecho. Pero la sorpresa de Clara se convertía en un eco distante, cuando las risas de Eva se desvanecieron en el bullicio. Fue entonces cuando un grito desgarrador
rompió la atmósfera de elegancia. Un hombre irrumpió en la sala, rostro enrojecido, gritando: «Clara, Eva, tienen que venir ahora». La voz era de Javier, el padre de Clara. La sala se congeló. Los murmullos se detuvieron. Todos los ojos se volcaron hacia el hombre que apenas podía contener su angustia. Clara dio un paso atrás, sus ojos se llenaron de pánico. «¿Qué sucede?». Su voz temblaba, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba mal, muy mal. Javier, entre jadeos, explicó lo inevitable: «La casa se ha incendiado. No podemos quedarnos aquí, hay que irse». Las palabras sonaron huecas, como si el eco del peligro retumbara en el fondo de su mente. Alejandro, al oírlo, sintió como el frío se instalaba en sus venas. El lugar se llenó de murmullos ansiosos. La gente empezó a moverse, a mirar, a buscar un sentido en todo aquel caos. Clara se dio la vuelta mirando a Alejandro. «¿Puedes llevarnos?». El tono de su voz era urgente, pero dentro de su mirada había un destello de algo más. Había confianza. Claro, la respuesta salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. La imagen de su imperio, de su vida construida, temblaba como un espejo roto. Las preguntas no cesaban. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué secretos escondían esa familia? Mientras se apresuraban hacia la salida, un grupo de guardias de seguridad bloqueó el paso, visiblemente alarmados. «No pueden salir. La emergencia es inminente». Pero Clara se adelantó. Su determinación era palpable. «Déjennos pasar. Es un asunto familiar». Tras un instante de titubeo, se hizo un camino entre la multitud. Las luces titilaban y el humo comenzó a infiltrarse en la sala, creando sombras amenazadoras. Alejandro se sentía atrapado en un torbellino de emociones. La vida que había llevado parecía una ilusión en un momento de crisis. Al salir, el aire fresco le golpeó la cara, pero no había tiempo para respirar. Clara, Eva y Javier se abalanzaron hacia una camioneta cerca. De repente, sonó una explosión detrás de ellos. Las llamas brotaron de la gala, iluminando el cielo oscuro como un destello de terror. El estallido fue brutal, un grito que resonó, y el eco llegó hasta su corazón. «Mamá», Eva gritó. El pánico en su voz atravesó el caos. Alejandro miró a Clara, su rostro demacrado. Era como si una nueva realidad estuviera surgiendo, la fachada de glamour desmoronándose. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está tu madre?», Alejandro preguntó. Pero Clara solo se aferró a la mano de su hermana, sus ojos llenos de desamparo. En ese instante algo cambió. La fragorosa realidad del incendio ofreció una nueva perspectiva del mundo que Alejandro había construido. La verdad de las familias, sus secretos escondidos detrás de lujos y apariencias, parecía estar floreciendo en aquel drama. Y el fuego, que arrasaba el pasado, amenazaba con purificar lo que estaba por venir. Pero la puerta al pasado estaba a punto de abrirse. Una figura conocida emergió entre la gente, ataviada de manera llamativa, buscando a Clara. Finalmente, la mujer se paró frente a ella con un aire decidido. «Clara, soy yo, tu madre». La revelación cayó como un rayo en medio del caos. Todo lo que Alejandro pensaba que conocía sobre Clara y su familia estaba a punto de ser reescrito de la forma más devastadora imaginable. El futuro ahora le pertenecía a un fuego, y no había vuelta atrás. La revelación de Javier hizo temblar el aire. «Clara, soy yo, tu madre», resonó en la sala como un eco incesante. Instintivamente, Clara dio un paso atrás, los ojos desorbitados de incredulidad. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. Estaba a punto de preguntar más, pero el caos comenzó a envolver la escena. «Mamá», musitó Clara, su voz temblorosa. El caos a su alrededor se desvaneció temporalmente, mientras el mundo se centraba en esa madre que había regresado del pasado confuso. Los murmullos en la sala crecieron. La gente se aglomeró, buscando respuestas, queriendo ser parte de esa tempestad emocional. Eva se agarró de la mano de su hermana, el miedo reflejado en su rostro. Alejandro no podía apartar la mirada de Clara. Ella era un torbellino de emociones y dudas ahora. «¿Por qué no me dijiste que tenías una madre? ¿Qué está pasando?». «Yo no sabía que iba a volver. Todo lo que sabía es que necesitaba alejarme de esta vida». Clara tartamudeó, sus ojos buscando respuestas en su madre, pero solo encontrando desesperación. El humo empezaba a llenar la sala. Era hora de irse.
¿Qué haces aquí? ¿Por qué no intentaste comunicarte?, preguntó Javier, la ira chisporroteando en su voz. La tensión era palpable. Alejandro podía sentir cuánto dolía esa situación. El aire se volvía pesado, como si todos contuvieran la respiración. La madre de Clara respiró hondo. No era seguro para nosotras. Estábamos en peligro. Su voz era un hilo de miedo, pero también de determinación. Alejandro sintió una punzada en el corazón. ¿Qué había pasado en el pasado de Clara que necesitaba esconderse así? En medio de la conmoción, una explosión resonó detrás de ellos. ¡Bum! Las llamas brotaron de un rincón de la gala, brillando con fuerza, como si quisieran devorar todo a su paso. El fuego ardía con una rabia salvaje, y los gritos comenzaron a convertirse en una cacofonía de desesperación. «Tienen que salir de aquí», Alejandro gritó, sintiéndose atrapado entre su deseo de proteger a Clara y el caos desatado. Ahora, las llamas se extendían, lamiendo los bordes de la elegancia que una vez fue. Sin pensarlo, tomó la mano de Clara, la arrastró hacia la salida. La adrenalina lo empujaba, la vida que conocía estaba en llamas, y la incertidumbre se cernía sobre ellos. Otras personas intentaban salir, pero el miedo y la confusión corrían como una corriente eléctrica. La madre de Clara luchaba con su propia emergencia, incapaz de avanzar. El corazón de Alejandro latía con fuerza, lleno de valor y miedo. Ellas eran su prioridad ahora. «¡Vamos!», gritó, arrastrando a Clara y Eva mientras se alejaban de las llamas. Pero cuando giró para ver si Javier lo seguía, notó algo extraño en su rostro. Una mezcla de angustia y alivio, como si al fin hubiera liberado un secreto. Detrás de ellos, Javier gritó: «La casa no fue un accidente, fue un incendio provocado». El mundo se detuvo. ¿Qué? Alejandro se volvió hacia Javier, la incredulidad reemplazando su determinación. ¿Quién había hecho eso? ¿Por qué? Alguien sabía que volvería. Javier continuó con la voz quebrada. Todo fue por ella. No era seguro. Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Alejandro sintió el aire desaparecer. Todo lo que había creído, todo lo que había construido, ahora estaba lleno de dudas. Miró a Clara, su confusión reflejada en cada rasgo. «¿Qué significa esto, Clara?», preguntó, sintiendo que se ahogaba en la realidad. ¿Quién la había amenazado? ¿Por qué había tenido que esconderse? El caos del incendio se intensificaba a su alrededor, pero en su interior, Alejandro se sentía perdido en un laberinto de secretos, de verdades a medias y promesas quebradas. Mientras la llama de su mundo se consumía, la única certeza que tenía era que nada sería igual otra vez. La incertidumbre se convirtió en temor. ¿Podría sobrevivir a esta nueva verdad? ¿Podría construir algo nuevo sobre las cenizas del pasado? Mientras la oscuridad llenaba el cielo, Alejandro solo podía preguntarse, ¿quién era realmente Clara y qué más había escondido? La revelación de Javier aún resonaba en el aire, como un eco de dudas. La casa no fue un accidente, fue un incendio provocado. Las palabras de miedo llenaban la atmósfera, la confusión se apoderó de todos. El fuego ya había comenzado a devorar la gala, y la preocupación se volvió palpable. ¿Qué? Alejandro miró a Clara, sin poder procesar lo que escuchaba. La madre de Clara estaba ahí, y todo lo que había aparentado ser parecía desvanecerse. Clara se aferró a la mano de su hermana, sus ojos buscando respuestas en un mar de caos. «Mamá, no puede ser», exclamó Clara, el pánico en su voz casi quebrándola. Eva respiraba a saltos, sin saber qué hacer. Alejandro, apretando la mano de Clara, se sintió arrastrado por un torbellino de emociones. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo hizo? La madre de Clara respiró profundamente, su mirada fija en ellas. «Se los advertí. Había gente que quería hacer daño. No lo entendí hasta demasiado tarde». Las llamas fueron tomando fuerza tras de ellos, como un monstruo en busca de devorar todo a su paso. El calor crecía, y el tiempo se acababa. Javier, con el rostro contraído por la angustia, gritó: «Clara, tenemos que salir de aquí, no podemos quedarnos más». De pronto, un estruendo ensordecedor sacudió el lugar. Una parte del techo de la gala se desplomó, cubriendo a varios asistentes entre el polvo y el desespero. El grito de alguien desgarrador se mezcló con el fuego, llenando la sala de terror. «Sigue, vamos», ordenó Alejandro,
empujando a Clara y Eva hacia la salida. Pero cuando giró para verificar que Javier aún estaba, un súbito frenazo llenó el aire. Un hombre conocido, un antiguo socio de Alejandro, apareció entre las llamas, asfixiado en su traje arrugado. «Alejandro, cuidado», gritó, antes de ser engullido por el fuego que lo devoraba. El corazón de Alejandro se detuvo. No. La escena era un espanto infernal. Todo alrededor estaba oscureciendo con la nube de humo. Clara, aterrada, le dio un tirón a la mano, pero Alejandro aún estaba paralizado por el horror. «Vamos», dijo Clara con fuerza, y él se dejó llevar. Llegaron a las puertas de emergencia, donde una multitud empujaba, sin rumbo claro. El aire estaba perforado de gritos, y el caos se volvía casi irreal. Fue cuando sintió que alguien lo agarraba del brazo. Era Javier, sudoroso y falta de aliento. «No podemos quedarnos aquí, necesitamos un plan». En sus ojos se veía la desesperación, pero Alejandro también notó algo más, algo oscuro, una chispa que lo hacía dudar de todo. «¿Qué estás escondiendo?», exigió Alejandro, sintiendo que la tensión crecía. Ese viejo compañero de negocios tenía una historia en las sombras, y él lo sabía. «Es complicado, no es solo el fuego, hay cosas que no sabes», respondió Javier, su mirada fluyendo nerviosamente hacia Clara. Alejandro sintió que una ola de desconfianza lo ahogaba. En medio del tumulto, le exigió: «Necesito saber la verdad ahora, Javier». Desesperado por salir, Javier decidió abrirse. «Hay alguien que ha estado detrás de todo esto. Una persona que quiere que sepas la verdad de Clara, y que quiere recuperar lo que perdiste». «Oye, ¿qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz resonando con miedo y rabia. El aire se tornó pesado. En ese instante, una explosión más resonó. Las llamas comenzaron a engullir el umbral tras de ellos. Clara y Eva gritaron, y el tiempo se detuvo. «Corre, ahora». Alejandro empujó a Clara mientras las llamas alcanzaban la salida, pero en su mente la incertidumbre crecía. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué quería Clara recuperar? «No sé si podré hacerlo sin ti», clamó Clara mientras el pánico la envolvía. Alejandro le lanzó una mirada, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida se estaba activando. El fuego no solo devoraba la gala, sino también su antigua vida, su mundo. ¿Qué secretos escondían las llamas? ¿Quién era realmente Clara? Cuando finalmente llevaron al exterior, el aire fresco golpeó sus caras. Pero en medio de la oscuridad, Javier se detuvo en seco. «Nunca fue un accidente. Es más grande de lo que crees». Las palabras de Javier ardían en su mente como el fuego a su alrededor. Alejandro miró a Clara, su rostro iluminado por las llamas, preguntándose si alguna vez la conocería del todo. La noche aún tenía sorpresas. ¿Podría el fuego consumir sus secretos? El peligro era inminente, pero la pregunta seguía latente. ¿Quién era realmente esa familia? Silencio. Después de las llamas, solo quedó el eco de respuestas sin responder, y en la penumbra, un misterioso conspirador aguardando en las sombras. La verdad apenas comenzaba a salir a la luz, dejando a todos aterrados y con la certeza de que nada volvería a ser como antes. El aire estaba tenso y lleno de humo. La explosión que había sacudido la gala resonaba aún en los oídos de Alejandro. La realidad se sentía distante, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando justo frente a él. Con Clara y Eva a su lado, sintió por primera vez que la vida que había construido no era más que un castillo de naipes a punto de caer. «Clara, tenemos que irnos», gritó, mientras el caos los envolvía. La multitud luchaba por encontrar una salida. Los gritos se mezclaban con el crujir de las llamas que devoraban todo a su paso. Javier parecía haberse desvanecido en la confusión, y el corazón de Alejandro latía con fuerza. «Mira», Clara lo interrumpió, señalando hacia la oscuridad que se cernía más allá de las llamas. Una figura se acercaba rápidamente, envuelta en el humo. Alejandro, en un primer momento, pensó que era alguien más en peligro, pero la intensidad de la mirada lo detuvo en seco. Al llegar más cerca, la figura se hizo reconocible. Era Valeria, la esposa de Alejandro, quien había desaparecido hacía años tras un escándalo que prácticamente destrozó su vida. Su rostro, pálido y marcado por el estrés, era una visión que le cortaba la respiración. «Valeria, ¿eres tú?», susurró Alejandro, como si no pudiera creer lo que veía. El caos a su alrededor se desvaneció por un momento, y la conexión entre ellos parecía fluir a través del aire denso. «Alejandro», exclamó ella,
sus ojos llenos de lágrimas. Pensé que nunca volvería a verte. No hay tiempo, hay que salir de aquí, pero tenemos que hablar. Es más complicado de lo que imaginas. Su voz, ya en un tono de urgencia, cortó brevemente la atmósfera de desesperación. ¿Qué quieres decir con complicado?, preguntó. Él, sintiendo que todo giraba en su cabeza. Su corazón latía con fuerza. Valeria había estado en su pasado, un capítulo que creía cerrado. Verla ahora traía una oleada de emociones, y la confusión se hacía palpable. Los responsables de esto son más grandes de lo que pensabas. Hay algo en la familia de Clara, un secreto que está conectado a nuestra historia. Valeria apenas podía contener las palabras. Antes de que pudiera continuar, un nuevo estruendo hizo temblar el suelo. Las llamas comenzaron a devorar lo que quedaba de la gala, y la gente ubicada cerca del caos comenzó a gritar desesperadamente. ¡Corre!, Alejandro gritó, sintiendo que el tiempo se les acababa. Sin embargo, algo en él se detuvo. Valeria, en su desesperación, había mencionado a Clara, a su familia. ¿Qué tiene que ver mi familia con esto? Valeria miró a Clara, y Alejandro vio en su expresión un conocimiento que no había comprendido hasta ahora. Clara, no sabes lo que realmente eres. Lo que realmente eres para nosotros. Las palabras se deslizaron como un cuchillo afilado. Cada sílaba era un golpe en su pecho. Clara se estremeció, la incredulidad cubierta por el miedo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Sus ojos apenas podían sostener toda la verdad que se desbordaba. Alejandro se sintió mareado. Aquella revelación lo arrastraba a un abismo de sospechas. Tu madre y yo teníamos un trato. Hay conexión entre nuestras familias que se remonta años atrás. La desaparición, el incendio, todo estaba relacionado. Valeria trató de seguir, pero sus palabras fueron interrumpidas por él. Grito de Eva. No, no puede ser cierto, exclamó Eva, aferrándose a Clara con fuerza. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Todo se estaba desmoronando. Las llamas seguían creciendo, y de repente, resonó una explosión aún más grande. El pánico inundó el lugar. Alejandro tomó la mano de Clara, encontrando su mirada perdida en terror. ¿Qué quieres decir con eso, Valeria? ¿Qué tiene que ver esta locura con Clara? Están en peligro, no pueden seguir aquí. Hay personas que deben mantener este secreto a toda costa. Valeria comenzó a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. En algún lugar de esta ciudad está el verdadero objetivo de este incendio. Alguien que está tratando de borrar todas las pruebas. Clara soltó un grito y Alejandro, sintiendo que el suelo se movía, comprendió que su vida entera se basaba en un hilo muy delgado. ¿De qué pruebas hablas? ¿Qué secreto es ese? Debemos irnos ya, no tenemos tiempo. Valeria estaba a punto de girar, cuando una sombra imponente apareció detrás de ella. Un hombre de traje, su rostro cubierto de cicatrices y una sonrisa torcida, la miró fijamente. Demasiado tarde, Valeria, dijo el hombre, y el mundo de Alejandro se desvaneció. La noche estaba llena de misterios, y lo único claro era que la vida de Clara y su historia estaban más entrelazados con su exesposa de lo que jamás habría imaginado. Y en medio de ese torrente de llamas, se dio cuenta de que nada sería igual. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué significaba todo esto para su futuro? Las llamas devoraban cada respuesta, dejando solo más preguntas en su camino. El aire estaba denso y lleno de humo. La explosión que había sacudido la gala resonaba aún en los oídos de Alejandro. La realidad se sentía distante, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando justo frente a él. Con Clara y Eva a su lado, sintió por primera vez que la vida que había construido no era más que un castillo de naipes a punto de caer. «Clara, tenemos que irnos», gritó. Mientras el caos los envolvía, la multitud luchaba por encontrar una salida. Los gritos se mezclaban con el crujir de las llamas que devoraban todo a su paso. Javier parecía haberse desvanecido en la confusión, y el corazón de Alejandro latía con fuerza. Clara lo interrumpió, señalando hacia la oscuridad que se cernía más allá de las llamas. Una figura se acercaba rápidamente, envuelta en el humo. Alejandro, en un primer momento, pensó que era alguien más en peligro, pero la intensidad de la mirada lo detuvo en seco. Al llegar más cerca, la figura se hizo reconocible. Era Valeria, la esposa de Alejandro, quien había desaparecido hacía años tras un escándalo que prácticamente destrozó su vida. Su rostro, pálido y marcado por el estrés,
Era una visión que le cortaba la respiración. «¿Valeria? ¿Eres tú?», susurró Alejandro, como si no pudiera creer lo que veía. El caos a su alrededor se desvaneció por un momento, y la conexión entre ellos parecía fluir a través del aire denso. «Alejandro», exclamó. Ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Pensé que nunca volvería a verte. No hay tiempo. Hay que salir de aquí, pero tenemos que hablar. Es más complicado de lo que imaginas». Su voz, ya en un tono de urgencia, cortó brevemente la atmósfera de desesperación. «¿Qué quieres decir con complicado?», preguntó él, sintiendo que todo giraba en su cabeza. Su corazón latía con fuerza. Valeria había estado en su pasado, un capítulo que creía cerrado. Verla ahora traía una oleada de emociones, y la confusión se hacía palpable. «Los responsables de esto son más grandes de lo que pensabas. Hay algo en la familia de Clara, un secreto que está conectado a nuestra historia». Valeria trató de seguir, pero sus palabras fueron interrumpidas por el grito de Eva. «No, no puede ser cierto», exclamó Eva, aferrándose a Clara con fuerza. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Todo se estaba desmoronando. Las llamas seguían creciendo, y de repente, resonó una explosión aún más grande. El pánico inundó el lugar. Alejandro tomó la mano de Clara, encontrando su mirada perdida en terror. «¿Qué quieres decir con eso, Valeria? ¿Qué tiene que ver esta locura con Clara?» «Valeria, están en peligro, no pueden seguir aquí. Hay personas que deben mantener este secreto a toda costa». Valeria comenzó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «En algún lugar de esta ciudad está el verdadero objetivo de este incendio. Alguien que está tratando de borrar todas las pruebas». Clara soltó un grito, y Alejandro, sintiendo que el suelo se movía, comprendió que su vida entera se basaba en un hilo muy delgado. «¿De qué pruebas hablas? ¿Qué secreto es ese? Debemos irnos ya. No tenemos tiempo». Valeria estaba a punto de girar, cuando una sombra imponente apareció detrás de ella. Un hombre de traje, su rostro cubierto de cicatrices y una sonrisa torcida, la miró fijamente. «Demasiado tarde, Valeria», dijo el hombre, y el mundo de Alejandro se desvaneció. La noche estaba llena de misterios, y lo único claro era que la vida de Clara y su historia estaban más entrelazados con su exesposa de lo que jamás habría imaginado. «¿Quién eres tú?», demandó Alejandro, su voz sonando firme a pesar del sudor que le recorría la frente. El hombre sonrió. Una mueca inquietante. «Soy quien mantiene este juego en movimiento. Y tú, Alejandro, eres una pieza clave. Yo no estoy jugando, nadie tiene que morir aquí». Y al pronunciar esas palabras, una ráfaga de viento empujó el humo hacia atrás, revelando una puerta de salida. Pero las llamas estallaron más cerca, como si el fuego mismo se riera de la esperanza. Valeria, con pánico en la mirada, casi gritó: «Alejandro, ve, llévalas y corre. Yo hablaré con él, sé lo que está en juego, pero necesito tiempo». «Nunca», Alejandro gritó, sus palabras llenas de desesperación. Pero con un movimiento rápido, el extraño la agarró del brazo y la empujó away un poco, como si fuera una marioneta. «Ella sabe lo que hace. O cree que lo sabe». Sus ojos brillaban con una astucia maquiavélica. «Si no tienes miedo de perder a quienes amas, entonces el juego de verdad acaba de empezar». Y así, en un giro devastador, Alejandro se dio cuenta de que Valeria tenía más que ver con todo esto de lo que creía. ¿Era posible que ella hubiese estado a la altura de la conjura? ¿Era realmente quien decía ser? El sudor frío le recorrió la espalda, mientras el caos aumentaba. La conexión entre ellos estaba a punto de romperse. «Mamá, no». Clara lanzó su voz al vacío, pero Valeria solo le sonrió a su hija. Un gesto cargado de secretos. El estruendo del fuego resonó en sus oídos, y Alejandro fue incapaz de elegir. Las preguntas crecían, pero la respuesta seguía perdida entre las llamas. Todo había cambiado en un instante. La vida que conocía comenzaba a cincharse por los hilos de una verdad oculta. Y el dolor que atormentaba a Alejandro se profundizaba. ¿Qué más le ocultaban? ¿Y a qué precio? Mientras el fuego seguía creciendo detrás de ellos, solo una certeza clara quedó grabada en su mente. El peligro no solo venía del fuego. Algo más oscuro empezaba a revelarse en el horizonte, desatando un caos que podría consumirlos a todos. ¿Cuántos más secretos y traiciones estaban esperando ser descubiertos entre las llamas?
El aire estaba tenso y lleno de humo. La explosión que había sacudido la gala resonaba aún en los oídos de Alejandro. Con Clara y Eva a su lado, sintió que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Las llamas brillaban detrás de ellos, devorando lo que había sido una noche de elegancia y lujo. «¡Corre, Clara!», gritó, aferrando la mano de su exesposa. Pero antes de que pudieran avanzar, una figura apareció entre el humo. Era Javier, su viejo amigo, que se acercaba corriendo. Su expresión era de desesperación y terror. «No, no deben irse con ella», vociferó, apuntando hacia Valeria, que aún estaba con el extraño. «Ella no es quien dice ser». Las palabras golpearon a Alejandro como un puño. «¿Qué estás diciendo? Valeria es mi...». Alejandro se detuvo en seco. La conexión entre ellos, ahora tan tensa, parecía desvanecerse ante la inminente tragedia. «Tenemos que dejarla, Alejandro. Ella es parte de todo esto». Javier lo miraba intensamente, como si su vida dependiera de ello. Las llamas detrás comenzaban a hacer eco de su urgencia, salpicando chispas como si el fuego mismo estuviera tratando de advertirles. Valeria, viéndose acorralada, dio un paso hacia adelante. «No puedes dejar que te engañen, Alejandro. Todo es más complicado. Y Javier». En un instante las palabras de Valeria quedaron atragantadas en su garganta. Un estruendo sacudió el lugar. El techo que había sobre ellos crujió, y de repente comenzó a desplomarse. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¡Corran!», vociferó, pero antes de que pudieran moverse, una explosión más fuerte resonó. El aire se llenó de trozos de escombro y humo, y en medio del caos, Clara se quedó paralizada. Alejandro la miró, el pánico reflejado en sus ojos. «Clara, ven». Pero su voz se perdió en los gritos de la gente. Fue entonces que vio algo que le heló la sangre. En el confuso entrelazado de humo y llamas, una figura familiar emergió. Era Brian, su hermano, de quien no había tenido noticia en años. «¿Brian? ¿Eres tú?». La incredulidad lo atravesó como una flecha, pero en su cara había algo más que sorpresa. Había miedo, desesperación. «Alejandro, corre, no es seguro aquí», gritó Brian, pero su advertencia se entremezclaba con el llanto de Eva. Clara, que aún no podía moverse, seguía paralizada, sumida en un mar de confusión. «¿Qué haces aquí, hermano?». Alejandro sentía que la realidad se rompía en 1000 pedazos. Las palabras de Brian giraban en su mente. ¿Qué estaba pasando? «Hay mucho más en juego de lo que creías. Recuerda aquella noche en la que todo se volvió un desastre. Todo. Fue un plan». Pero antes de que pudiera terminar, las llamas lo interrumpieron. La habitación a su alrededor parecía desvanecerse, y llenos de terror, comenzaron a correr hacia la salida. «Alejandro», Valeria exclamó, desesperada. «Nosotros tenemos que...». Pero la explosión la silenció. Alejandro, girándose, vio con horror cómo un pedazo del techo se desmoronaba sobre ella. En un instante, el tiempo se detuvo. «¡No!», gritó, pero ya era tarde. Valeria fue tragada por el fuego. Su grito ahogado por el eco de la tragedia. El aire se volvió pesado, y la desesperación llenó la escena. Alejandro se sintió como si le quitaran el suelo de debajo. Clara soltó un grito, temblando, «¡Mamá!», pero el horror de la escena había apagado su voz. Alejandro la tomó del brazo, arrastrándola con él mientras el caos crecía a su alrededor. «Vamos», dijo, sin saber si a su hermano o a ella. A medida que corrían hacia la salida, el rostro de Javier se tornaba más y más pálido. «Esto no ha terminado. Aún hay algo que no sabes, Alejandro». Las palabras lo persiguieron, y el aire parecía convertirse en una prisión. ¿Qué más se escondía debajo de esas llamas? ¿Qué secretos devastadores saldrían a la luz? Mientras atravesaban la puerta de emergencia y se adentraban en la fría noche, la última imagen que quedó grabada en su mente fue de Valeria, consumida por el fuego. Su hermana, su familia, su vida, todo a un paso de arder por completo. ¿Sería posible que todo lo que había creído hasta ahora no fuera más que una ilusión? Las llamas danzaban a sus espaldas, y el futuro, incierto, se cernía como una sombra sobre ellos. ¿Quién estaba detrás de todo esto? La historia apenas comenzaba. El aire estaba cargado. Alejandro salió de la gala convulsionada, arrastrando a Clara y Eva detrás de él.
El intenso calor de las llamas se disipaba poco a poco, pero su mente seguía nublada. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntaba, sus pensamientos regresando a la figura de Valeria, ahora perdida entre el caos. La imagen de su exesposa, consumida por el fuego, lo atormentaba. ¿Qué había descubierto realmente? La angustia lo apretaba en el pecho. «Vamos, tenemos que estar a salvo», gritó Javier, quien se había unido a ellos mientras intentaban escapar. La multitud se apresuraba alrededor, el sonido de pasos frenéticos llenaba el aire, pero en su mente todo era un eco vacío. Clara apenas podía seguir el ritmo. ¿Por qué mamá estaba ahí? ¿Qué significaba todo eso? Su voz temblaba, la confusión y el miedo reflejados en sus ojos. Cada palabra que decía era una profunda herida en el corazón de Alejandro. «Lo sé, no lo entiendo», murmuró, sintiéndose perdido entre las llamas y los secretos revelados. Era como si los cimientos de su ser se estuvieran desmoronando. «Esa mujer no es de fiar, Alejandro», dijo Javier con urgencia. «Todo esto fue un plan. No puedes dejar que te manipulen. Tenemos que salir de aquí». Sin embargo, su voz se veía ahogada por un estruendo y el edificio continuaba tambaleándose. «Mira», Eva gritó repentinamente, señalando. Hacia el oscuro horizonte, una camioneta apareció, sus luces brillando en la penumbra. «Allí, podemos escapar desde ahí». Las esperanzas renacieron en el grupo, pero en el aire aún persistía una tensión latente. ¿Qué más podría suceder? A medida que se acercaban a la camioneta, una figura emergió de la oscuridad, bloqueando el camino. Era un hombre alto, de mirada fría y desafiante. «No pueden irse tan fácilmente», dijo con tono sombrío. Tenía un aspecto intimidante, como si supiera más de lo que parecía. «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro, los músculos tensos, preparado para luchar si era necesario. «Soy quien se asegura de que ciertos secretos se mantengan ocultos. Y ustedes han descubierto uno que no deberían haber tocado». El corazón de Alejandro se detuvo un instante. «¿Qué secreto?». «¿Qué te importa a ti?». Su voz temblaba, y la sensación de pánico crecía, rozando la desesperación. «Lo que importa es que se preparen para lo que vendrá», respondió el hombre, una sonrisa torcida surcando sus labios. «La casa no fue el único lugar que arderá esta noche». Y mientras decía eso, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, y la luz de los vehículos de emergencia se acercaba. El tiempo se acababa. «Corre», ordenó Javier, pero las palabras parecían caer en un vacío. Clara no podía moverse, sus ojos fijos en el extraño como si lo conociera de alguna parte. De repente un estallido, una ráfaga de fuego brotó detrás de ellos, y el humo negro envolvió la escena. La figura del hombre desapareció entre las sombras. «Vamos, ahora». Alejandro tomó la mano de Clara, pero un grito desgarrador interrumpió el momento. «Alejandro, ayuda». Era Valeria, de pie, aparentemente ilesa, emergiendo de la oscuridad. Podía tener un aspecto diferente, digna de una pesadilla. «Yo soy la clave. Si no ven conmigo, todos estarán en peligro. Tienen que escucharme». Las palabras resonaban en la noche fría, pero su voz se sentía como un eco de caos. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. Cada palabra de Valeria era un golpe. «¿Creías que habías terminado conmigo?», dijo ella con una nueva intensidad, su mirada destellando. «Todo está conectado. La verdad se revela, y tú, Alejandro, no puedes escapar de ella. Tu familia está en peligro. Mi familia». El aire se volvió espeso. Las sirenas aullaban más cerca. En un instante de claridad todo se volvió horrorosamente claro. «¿Qué significa eso? Háblame». Alejandro estaba al borde de un colapso. Las revelaciones se disparaban. Cada palabra era otro ladrillo que caía de su frágil mundo. Clara, atónita, miraba entre los dos, sintiéndose atrapada en un torbellino que la arrastraba. Y justo en ese momento, un disparo resonó, y una sombra oscura se deslizó entre ellos. En medio de todo, una verdad devastadora estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué haría Alejandro ahora, con sus seres queridos desmoronándose a su alrededor? ¿Qué secretos ocultaban sus pasados? Las llamas siguieron creciendo mientras su futuro se consumía en la incertidumbre. La pregunta resonaba. ¿Podría encontrarse a sí mismo antes de que todo se desvaneciera? El aire estaba cargado de tensión.
y el estruendo del disparo resonaba en la mente de Alejandro. «Clara, corre», gritó, intentando arrastrarla hacia la camioneta, mientras el caos a su alrededor pulsaba como un latido frenético. Las llamas estaban más cerca, lamiendo las paredes que alguna vez habían brillado en la gala. «Valeria, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y el horror. La figura de su exesposa, surgiendo de la penumbra, parecía un espectro de su pasado quejumbroso. Los ojos... Mente. «¿Qué? ¿Tu familia? ¿Qué define a nuestra familia?». Las palabras se atoraron en su garganta, mientras la confusión y el miedo se enredaban. «Aléjate de ella», gritó Javier, interponiéndose entre Valeria y los demás. «Ella es parte de esto, Alejandro. No puedes confiar en ella». «¿En quién debo confiar?». Alejandro ardía de rabia y confusión, su corazón golpeando contra su pecho. Todo se volvía cada vez más turbio y peligroso. «Valeria, habla claro, por favor». De repente, un rugido de las llamas brotó, y el caos se intensificó. Una explosión hizo temblar el suelo, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, Clara, atrapada entre el pánico y la confusión, se deslizaba del lado de Alejandro, aferrando fuertemente la mano de Eva. «¿Qué hacemos, papá?», preguntó, su voz desgarradora. Fue entonces cuando Alejandro vio a Valeria discutir con el misterioso hombre encapuchado. La escena parecía de una película de terror. «Todo es parte de un juego, Alejandro. Tu padre lo sabe». Sus palabras se entremezclaron con el sonido del fuego, su tono casi conspirador, y un frío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Qué?». Los ojos de Alejandro se agrandaron. «¿Qué sabes de mi padre?». El misterioso hombre sonrió, y en su mirada había una mezcla de triunfo y engaño. «Él es el corazón de todo, la razón detrás de las llamas. Las decisiones que tomaste lo han atormentado». «Silencio», gritó Javier, pero era demasiado tarde. El aire estalló en gritos, y en medio de la confusión, Clara soltó la mano de Eva, desbordada, y corrió hacia Valeria. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. «No, Clara». «Mamá, ¿por qué hiciste esto?», comenzó a gritar, viendo cómo Valeria se interfería entre el fuego y su hija. El horror llenó sus ojos mientras trataba de entender lo que sucedía. El hombre había arrastrado a Valeria hacia una revelación que no podía imaginar. Alejandro lanzó un grito mudo mientras las llamas aumentaban a su alrededor. Se sentía impotente. Todo lo que había construido, todo lo que creía saber sobre su vida y su familia, estaba a punto de desvanecerse. Buscó a Javier, que parecía estar lidiando con sus propios demonios. Mientras las llamas danzaban como feroces serpientes, un grito desgarrador resonó en el aire. «No puede ser», dijo una voz familiar. Y el rostro de su madre apareció entre la multitud, iluminada por el brillo de las llamas. «¿Qué está pasando aquí?». Su corazón se hundió. El dolor lo atravesó como un rayo. «Mamá, ¿por qué estás aquí?». «Esto no es seguro. Fue un plan. Tu padre planeó todo esto, para protegerte». La voz de su madre era un susurro lleno de desesperación. El tiempo se detuvo. ¿Protegerme de qué? Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba, y en medio del fuego, un nuevo secreto se revelaba, amplificando el caos. Todo giraba en torno a ti, y Clara, estás en medio de algo inmenso, más allá de lo que imaginas. Su madre fue interrumpida por una nueva explosión, y el suelo comenzó a temblar de nuevo. «No, esto no puede ser, debemos salir». «De aquí», Alejandro gritó, pero su voz se perdía en el pánico. Las llamas iluminaban las caras de terror, cada vez más cerca. En ese instante, un nuevo estallido sacudió la gala. Apareció una figura entre el humo. Un rayo de luz por un momento y un grito cortante se escuchó. Era Brian. Pero ya no era el hermano que conocía. Había algo en su mirada, un fuego diferente, una furia que Alejandro no podía ignorar. «Brian, ¿qué haces aquí?», preguntó, sintiendo que la incredulidad lo tragaba. Pero su hermano solo lanzó una mirada a Alejandro, y ese gesto estaba cargado de advertencia. «No puedes confiar en nadie, Alejandro. Todo ha cambiado». El horror que Alejandro percibía ahora no solo lo amenazaba a él, sino a todo su entorno. «Todo está en juego», concluyó Brian, entrecortado, mientras el fuego crecía como un demoledor en sus espaldas. De pronto, Alejandro sintió un latido en su pecho. El caos lo envolvía. La revelación de su madre, las palabras de Valeria y la advertencia de Brian eran solo el comienzo. La pregunta giraba en su mente. ¿Qué rumbo tomaría su vida ahora?
Las llamas danzaban mientras una verdad devastadora se instalaba en el aire. Sus relaciones, sus secretos, todo estaba a un paso de desmoronarse. Y en medio de todo ese horror, nuevo un lazo de lealtad que aún quedaba por descubrir. ¿Qué más se esconden entre las sombras? ¿Y qué elección harían ahora? Los secretos que estaban a punto de ser revelados. Las llamas rugían como bestias rabiosas, devorando lo que había sido una noche de glamour, mientras Alejandro, con el corazón en un puño y la mente abrumada, enfrentaba la tormenta de emociones que se desataba ante él. Clara, aún sosteniendo la mano de Eva, miraba a su madre, y en ese instante Alejandro comprendió que todo lo que había creído estaba a un paso de desmoronarse. «Debemos salir de aquí», gritó Javier, intentando arrastrarlos a todos hacia la salida, pero Clara estaba paralizada, su mirada fija en Valeria. «Mamá, ¿qué quieres decir? ¿Qué secretos has mantenido?» Las palabras salían de su boca con un temblor que helaba a Alejandro. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, avanzó. «Lo que nuestra familia ha perdido es más importante de lo que piensas. Tu padre ha estado jugando este juego durante años, y si no actuamos ahora, todos corremos peligro». Cada palabra resonaba con un peso que era difícil de ignorar. La confusión se transformó en un horror palpable. «No podemos quedarnos aquí», insistió Javier, su rostro ansioso. «Hay personas que quieren asegurarse de que la verdad nunca salga a la luz, y tú, Alejandro, eres el punto central de todo esto». La urgencia lo atravesaba a cada instante. Cada segundo se sentía como una eternidad. Sin antesala, la figura del hombre encapuchado emergió nuevamente entre las sombras. «Demasiado tarde para las revelaciones, Valeria», dijo con una voz suave, pero cargada de amenaza. «Tu juego ha terminado. Alejandro, ven». «No. Hay nada que puedas hacer». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque ya sabía que la respuesta podría desatar su peor pesadilla. Valeria lo miró como si intentara transmitirle una comprensión silenciosa. «No todo es lo que parece. Es tiempo de enfrentar la verdad. En este juego, todos somos piezas». Alejandro sintió un vacío dentro de él, y el fuego rugiendo a sus espaldas parecía cobrar vida propia, sintiendo como si lo devorara todo. «Vamos», gritó Javier, tomando a Clara y Eva de la mano, arrastrándolas hacia la salida. Alejandro, sin poder apartar la mirada de Valeria, se sintió dividido. Pero su madre lo miraba también, el horror en su rostro acelerando su decisión. «Mamá, no esperes», exclamó Clara, y finalmente dando un tirón. De desesperación, Alejandro se unió a la carrera hacia la salida, dejando atrás el espectáculo de fuego y dolor. Mientras corrían hacia la camioneta, un estruendo resonó y el calor tras de ellos se intensificó. De repente, Brian apareció, un destello de luz en el caos. «Los encontré», gritó. Su tono lleno de energía, el temor en sus ojos se volvía esperanza. «Debemos salir antes de que esto se descontrole completamente». Las llamas, ahora transformadas en un monstruo voraz, consumían partes del lugar, apretando el tiempo incluso más. «Vamos». La corriente humana los arrastró hacia la camioneta, y ya sin tiempo para explicaciones, la familia se unió en una última huida. Alejandro no podía mirar atrás, lo único que necesitaba era resguardarlas. Arrancaron, sintiendo el aire fresco al salir de la opresión del caos. Tras unos minutos en silencio tenso, Clara rompió el silencio. «¿Qué está pasando, papá? ¿Es cierto lo que mamá dijo?» Alejandro miró a su hija, el peso de una respuesta hundiéndose más en su pecho. «Clara, hay secretos en nuestra familia que necesitamos descubrir», respondió, sintiendo el nudo en su garganta. «Vamos a superar esto juntos. Nos tenemos los unos a los otros. Eso es suficiente». El silencio llenó el vehículo por unos instantes, antes de que su madre rompiera el aire. «Lo siento mucho, hijo. Se ha complicado más de lo que imaginamos. Pero juntos venceremos. El peligro no nos ha alcanzado». Fue un momento de conexión, de alivio en medio del horror. Mientras el fuego iluminaba el cielo a sus espaldas, Alejandro vio la oportunidad de reconstruir, de sanar. Fue el fin de una época y el comienzo de otra. El futuro aún era incierto, pero ahora tenían una misión: enfrentar la verdad. Con fuerza renovada, se sintieron listos para lo que vendría. Se tenían unos a otros, y eso lo era todo. Amigos, este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destruyan el botón de like ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudarnos a crecer.
Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Su apoyo hace la diferencia.